Es un placer poder estar juntos de nuevo en este plenario del Observatorio del Agua EMASESA, una gran familia que nos acompaña desde el inicio del observatorio y en el que además hoy se incorporan nuevos miembros en este proceso de crecimiento continuo que tiene el observatorio. El Consejo de Administración, a través de su comisión ejecutiva, con los nombramientos que hizo recientemente, decidió la incorporación a este plenario de las universidades de Sevilla y Pablo Olavide, los sindicatos UGT y comisiones obreras, los colegios profesionales de ingenieros industriales, arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores, Asociación de la Prensa de Sevilla, Airbus, Heineken, Rendel Sur y el Grupo Sada como grandes clientes. Por tanto, pasan a formar parte de este observatorio. Y queremos saludar también, porque se les ha invitado expresamente a este acto, a las entidades APROCON, Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, y la Asociación de Hosteleros de Sevilla, que se unen hoy a este acto. Vamos a empezar sin más protocolo. Hemos hecho un ligero ajuste en el programa y vamos a empezar con una ponencia que nos parece muy oportuna y que consideramos importante tener, por el título Sociedades innovadoras para la gestión pública del futuro. Para ello contamos como ponente con Cristina Monge, una mujer conocida y amiga además de muchas de las personas que están hoy aquí. Ella es socióloga y politóloga, especialista en movimientos sociales y emergencia climática, los dos temas que hoy queremos tocar. Es profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza y en la UNED y realiza colaboraciones en otros organismos dedicados a la formación, como el Instituto Nacional para las Administraciones Públicas y varias universidades, siempre sobre asignaturas relacionadas con la participación ciudadana, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Y es además, como todos sabemos, una gran divulgadora y participa en distintos medios de comunicación. Cristina, es un placer y un lujo tenerte con nosotros y cuando quiera es tuya la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué gusto estar en Sevilla y qué gusto encontrar a tantas amigas y a tantos amigos por aquí de nuevo. Y qué gusto hacerlo en un evento como este, hablando de dos cuestiones absolutamente esenciales en lo que es la sociedad de hoy. La participación, que es tanto como decir la democracia, y el agua, que es tanto como decir que podamos seguir viviendo en este planeta porque hemos conseguido hacer un modelo de desarrollo sostenible. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer, no solamente por venir a Sevilla, que siempre está bien, ¿no? Siempre nos gusta, sino por hacerlo en un entorno y con un objetivo como este. Cuando Dolores, a la que desde ya quiero agradecerle todo el trabajo que ha hecho, empezó a contarme, a invitarme a esto, ¿no? Y a contarme de qué iba, y empezó a pasarme información y documentación, que por cierto ha sido una gozada poder conocer de cerca qué es este observatorio y qué hace, ¿no? Y imbuirme en la memoria de sostenibilidad, en los planes estratégicos, porque es cuando se conocen mejor las cosas, ¿no? Ella me decía, estamos en un momento en el que necesitamos de alguna forma entender qué sentido tiene todo esto, ¿no? Profundizar en por qué se hacen estas cosas y qué sentido tiene. Y eso es un poco lo que yo he intentado pensar y las ideas que me gustaría compartir este ratito. Ver qué sentido tiene todo esto, por qué hacemos este tipo de cosas, para qué. Porque hay veces que si no en la vida empezamos a hacer cosas, las hacemos y llega un momento que se nos olvida el por qué y el para qué. Entonces, bueno, vamos a empezar preguntándonos, ¿no? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Para qué las hacemos? Y luego voy a tener la osadía de atreverme a sugerir una serie de propuestas o una serie de ideas para seguir pensando juntos y para seguir profundizando en esto. Por lo tanto, yo diría, desde ya, no solamente gracias por la invitación, sino enhorabuena por lo que estáis trabajando ya, enhorabuena en serio por lo que ya se ha ido avanzando, y tomad este momento que vamos a compartir como una serie de ideas para cuestionar, para enmendar, para destrozar, para discutir, pero siempre con un objetivo de ir avanzando y de ir profundizando en ese tema. Yo tenía por aquí una presentación, no sé qué tengo que hacer para ponerla. Ah, magia. ¿Veis cómo son estupendas todo el equipo? Muchísimas gracias. Bueno, pues sociedades innovadoras, efectivamente, para la gestión pública del futuro. Dejadme que empiece con esta pregunta un poco rara. Si la participación es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué hay que participar? ¿Pues está de moda? ¿Suena cool? ¿Hay leyes que nos dicen que hay que participar?
¿Por qué tenemos que participar? Ya sabéis eso de que la democracia, dicen unos, el socialismo, dice otros, la participación, se podría decir ahora, en el fondo destroza muchas tardes libres. ¿Por qué tengo que participar yo un lunes a las 7 de la tarde, no sé qué, con lo bien que puedo estar en mi casa con mis niños o tomando una cervecita con los amigos hoy en el cine, ¿no? Entonces, ¿por qué esto de la participación y para qué? Y para eso me gustaría hacer una pequeña contextualización. ¿En qué momento estamos en el mundo? Todo esto al final convergerá en temas de participación, ¿eh? No penséis que me estoy yendo demasiado. Si en estos momentos tuviéramos que decir cómo caracterizamos el mundo en el que vivimos, podríamos pensar muchas cosas diferentes, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas distintas, pero merece la pena que nos detengamos unos minutitos en ver cuáles son los principales elementos que están conformando la sociedad actual. Y esto no tiene nada que ver con la COVID. Yo suelo decir eso de que al COVID lo que es del COVID. Es decir, atribuyámosle lo que nos ha traído él, ¿no? Pero no cosas que no tienen nada que ver con él. Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento en el que aparecen elementos que nos están cambiando de forma decisiva todos nuestros parámetros y nuestros paradigmas de vida. Momentos en los que cosas que pensábamos que estaban muy asentadas, y no estoy hablando de la guerra, de repente se desvanecen. Uno de ellos tiene que ver con la revolución digital, la revolución tecnológica. Un entorno en el que, de repente, vemos que todos nuestros aspectos, todas nuestras esferas de la vida, no solamente lo que tiene que ver con el trabajo, sino lo que tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los otros. Hace un momento me reía con el profesor Figueroa porque me dice que él todavía manda SMS. Digo, anda, hay alguien que todavía manda SMS, ¿no? Bueno, perdona por la confianza. Decía, un entorno de revolución digital en el que todas las esferas de nuestra vida están ya atravesadas por ese vector de revolución tecnológica, con cosas muy positivas. Podemos gestionar el agua de forma mucho más eficiente gracias a que tenemos unos contadores inteligentes con la tecnología de no sé qué. Podemos comunicarnos de forma mucho más ágil porque tenemos unos teléfonos que hacen no sé cuántas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo todo eso nos mete en una atmósfera de absoluta incertidumbre y de inseguridad. ¿Cuántos de ustedes no han pensado eso de al siguiente paso tecnológico no podré llegar? Al siguiente cambio ya me habré perdido, ya no podré llegar. ¿Por qué? Porque no puedo seguir el ritmo de todo esto, ¿no? Y cuando estábamos ya imbuidos en eso, de repente empiezan a hablarnos de esos algoritmos que a lo mejor nos quitan el trabajo. Acaba de salir un libro estupendo de una buena amiga que se titula así, ¿te va a sustituir un algoritmo? Bueno, el libro si quieren ya lo leerán, pero la pregunta como tal está en el aire. Todos tenemos miedo a si sabremos desenvolvernos en este entorno tecnológico. En elementos tan básicos como, por ejemplo, pedir una cita en un servicio médico. O, por ejemplo, gestionar el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, que es un ingreso absolutamente básico para situaciones vitales desesperadas, se gestiona por una plataforma digital, que muchos de sus usuarios tienen problemas para poder acceder a ellas y para poder navegar y gestionarlo con agilidad, ¿no? Entonces, primer elemento que configura nuestra sociedad actual, un entorno de hiperrevolución tecnológica en el que empezamos a tener miedo de perder suelo, empezamos a preocuparnos de si seremos capaces de seguir el ritmo de la revolución digital o no. Segunda cuestión, sociedades más polarizadas. Eso tiene que ver con lo primero también. Una sociedad, en muchos aspectos, decimos que es un espacio de información, es un espacio de comunicación. Una sociedad es básicamente aquellas personas que nos comunicamos en torno a unos elementos compartidos. Ustedes porque son sevillanos, porque verán Canal Sur, ¿verdad, Monty? Escucharán la radio local de Sevilla y leerán los periódicos de Sevilla, básicamente. Si vieran la CNN o leyeran el New York Times todos los días y se preocuparan por ver los teatros de Broadway, aunque vivieran en Sevilla, estarían formando parte de un espacio de comunicación de Nueva York, ¿vale? Entonces, las sociedades somos espacios de comunicación. Uno de los elementos fundamentales que ha pasado con esa hipertecnologización, fundamentalmente de las redes sociales, es que los espacios de comunicación de una sociedad han saltado por los aires.
y se han roto generando millones de pequeños espacios de comunicación que son esas redes sociales que cada uno nos hacemos a nuestra medida. Pero ojo, eso ya no es un espacio de comunicación entre ese colectivo, eso es lo que yo me hago. ¿A quién tengo yo en mis redes sociales? ¿A quién tengo yo en mi Twitter, en mi Facebook, en lo que sea? A la gente con la que yo quiero tener relación. Pero eso no es el mundo, esa es la gente que yo selecciono. ¿Qué está pasando? Pues que cada uno nos encerramos en nuestras burbujas, burbujas además en las que cada vez somos más iguales entre nosotros mismos. Yo a ese barrio privado, ¿no?, a esa urbanización privada que es mi red social, raras veces voy a invitar a gente que discrepe conmigo, por lo menos que discrepe en lo sustancial. Por lo tanto, acabamos teniendo comunicación en una sociedad muy pequeñita que hemos hecho a nosotros mismos y que es autorreferencial. Hablamos de lo que tenemos en común porque no discrepamos dentro. ¿Qué ocurre? Que igual que yo tengo la mía, ella tiene la suya, el otro tiene la suya y no están comunicadas. Por lo tanto, estamos cada vez reduciendo más, esto es una paradoja, ¿no? En la sociedad de la información y la comunicación, cuanta más tecnología, estamos reduciendo más la capacidad de comunicarnos con los otros, con los que no piensan exactamente igual que nosotros. Y eso es uno de los factores que ha dado lugar a esos fenómenos que llamamos de polarización. Esto es una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no? La polarización social, básicamente, lo que nos viene a decir es que cada vez tenemos más problemas en relacionarnos con aquellos que piensan de forma diferente a nosotros. Y esto genera sociedades mucho más tensas, donde no se puede debatir, porque cualquier debate que se aborde inmediatamente se considera una enorme discusión que genera ruptura y que genera rechazo social. Por lo tanto, fíjense que cómo vamos un poco dibujando el contorno, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de mucha tecnología, por lo tanto, se supone también que mucha comunicación, pero paradójicamente estamos reduciendo nuestros espacios de comunicación y cada vez nos cuesta más hablar con los otros, hablar con los que son diferentes, mantener la discrepancia. Y por eso tenemos sociedades mucho más polarizadas. Tercer elemento, que constituye uno de los elementos básicos del paradigma social actual, la multiplicación de brechas sociales. Sabemos que siempre ha habido desigualdad, pero aquí sí que, por ejemplo, ha sido el virus, o ha sido la pandemia, mejor dicho, uno de esos elementos que ha traído mayor desigualdad. Sabemos que siempre ha habido brecha de género. Mañana es 8 de marzo y volveremos a ver cifras aterradoras de cómo la diferencia, la brecha de género sigue creciendo en la sociedad, pese a todos los esfuerzos que se hacen y pese a ser un tema de preocupación pública. Estamos viendo cómo emergen clarísimamente brechas territoriales, el norte y el sur, la ciudad y el campo, España vaciada. Este fin de semana leía que en Huelva había habido una manifestación importantísima el otro día, precisamente reivindicando esos temas del territorio, porque la brecha entre la ciudad y la no ciudad, por decirlo así, se está acrecentando todavía muchísimo más. La brecha tecnológica, la brecha digital. Durante el confinamiento, ¿cuántos de ustedes no han tenido problemas en algún momento a la hora de hacer cualquier cosa a nivel tecnológico? Bueno, si esa brecha existía previamente, con la pandemia esa brecha se ha agrandado. ¿Por qué? Porque cada vez pasamos más tiempo dentro del mundo de lo digital, ¿no? Como comentábamos al principio. Por lo tanto, vamos viendo un poco la radiografía de una sociedad que decimos tiene un desarrollo tecnológico tremendo, está cada vez más polarizada, nos cuesta cada vez más hablar con los otros y aparecen una multiplicidad de brechas, no una ni dos, sino muchas brechas que se van superponiendo la una a la otra, generando esta sensación de enorme dificultad a la hora de generar sociedad. Aquí les he puesto cómo fue creciendo el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad durante los meses de la pandemia. Una desigualdad que creció en toda España, en unas comunidades autónomas más que en otras, pero que efectivamente se vio cómo empezábamos a ser más desiguales debido al incremento de todas esas brechas que comentábamos, ¿no? Bueno, y por acabar de hacer la foto, no se nos puede olvidar que vivimos en un momento en el que continuamente la ciencia nos está diciendo tenemos ya suficiente evidencia como para afirmar rotundamente que estamos en un momento de crisis climática provocada por la acción humana. Y esto es el contexto que lo marca todo.
En esa gráfica, aparecen las cifras. Esto es un informe del IPCC. El IPCC seguro que ustedes lo han oído nombrar ya 1000 veces. Por si acaso no es así, es el grupo de asesores que trabaja con Naciones Unidas en temas de cambio climático. Bueno, pues el IPCC hace continuamente informes, el último salió la semana pasada. Aquí nos ponen la evolución de temperaturas, cómo ha ido creciendo la temperatura del planeta desde los años 1860 hasta el año 2020. Y se ve clarísimo muchas cosas. Se ve que hay un incremento importante, se ve que coincide con todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, el proceso de industrialización en el mundo, etc. Cuando ven esta gráfica, ¿qué sienten? ¿Qué se siente cuando alguien ve una gráfica así y dice, esta es la evolución de la temperatura media del planeta? Un poco de miedo, ¿no? Da un poco de cosa, de inquietud, ¿sí o no? Vale. Pues a mí la que me inquieta de verdad es esta. En esta gráfica ustedes pueden ver, la parte azul es prácticamente la misma gráfica que la diapositiva anterior. Y la parte verde son las previsiones hasta el 2100 de lo que puede pasar con la temperatura. Si no hacemos nada, si no hacemos nada más que lo que ya estamos haciendo, el incremento medio de temperatura seguirá esa línea de puntos discontinuos. Estaremos hablando de que habremos alcanzado más de 2 grados de incremento medio de temperatura aproximadamente en el 2050-2060. La buena noticia es que depende de lo que hagamos, todo esto se puede detener y puede haber un menor crecimiento de las temperaturas medias en el planeta. Por lo tanto, yo diría, el entorno ambiental es un entorno en el que nos estamos jugando el poder seguir viviendo en el planeta. Esto de la sostenibilidad no es un problema ni de futuro ni del planeta. Es un problema de presente y de los humanos. Eso que tantas veces hemos ido repitiendo conferencia tras conferencia y lectura tras lectura, ¿no? De que el cambio climático es un desafío para el planeta, para el futuro, para las futuras generaciones, no. Se acabó, eso era antes. Ahora ya tenemos constancia, tenemos evidencia científica de que el problema lo tenemos ahora, hoy aquí, y que el problema no lo tiene el planeta se regenerará, ¿eh? O sea, el planeta, salvo que le tiremos no sé cuántas bombas atómicas, que espero que no, toquemos madera, el planeta es capaz de regenerarse. El problema es que las condiciones de vida en el planeta cambiarán y los que no podremos adaptarnos a esas condiciones de vida seremos nosotros. Y eso lo estamos viendo en forma de sequía, luego hablaremos, lo estamos viendo en forma de inundaciones que aquí son un problema, pero que en otras partes del planeta arrasan con territorios enteros. El cambio climático es ya, según el Banco Mundial, la primera causa de migraciones y desplazamientos en el mundo. Hablamos de migración cuando atravesamos la frontera de un estado a otro y hablamos de desplazamientos cuando dejamos nuestro territorio y nos vamos a otro dentro del mismo estado, dentro del mismo país. Bueno, pues si ponemos juntos migraciones y desplazamientos humanos, según el Banco Mundial, o sea, no ninguna organización ecologista, ojo, el cambio climático es la primera causa ya de migraciones y desplazamientos en el mundo. De gente que ya no puede seguir viviendo donde vivía porque a consecuencia del cambio climático las condiciones de vida ya son imposibles. Entonces, no estamos hablando del planeta, estamos hablando de nosotros y estamos hablando de ya, de hoy. Bueno, pues este básicamente es el panorama que en grandes tendencias, en sociología hablamos siempre de las grandes macrotendencias, ¿no?, que mueven o que tenemos en estos momentos como sociedad. Hay muchas más, obviamente, pero ¿en qué entorno nos movemos? Nos movemos en un entorno de revolución tecnológica acelerada, en un entorno de polarización social, en un entorno de múltiples brechas que se van superponiendo las unas a las otras y en un entorno donde vemos que la propia biosfera está cambiando. Y entonces llega la famosa frase de solo sé que no sé nada. Y aparece un elemento fundamental que es lo que está definiendo a nuestras sociedades, que es la incapacidad de hacer frente a los retos o la sensación de la incapacidad de hacer frente a los retos actuales. Y diremos, bueno, pero eso ha pasado siempre en la vida. Sí, pero ahora tenemos otro pequeño problema, que es donde yo me voy a centrar. En esta gráfica, que bien se ve, qué maravilla de medios técnicos. En esta gráfica ustedes pueden ver, partiendo de datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, cómo va evolucionando la satisfacción con la democracia en España
entre el año 83 y el 18. A partir del 18 tenemos un problema de series que luego, si quieren, les cuento. ¿Cómo ha ido evolucionando la confianza? Cuando ustedes les preguntan, ¿confían en la democracia? Los que dicen que sí es la barrita azul, los que dicen que no, poco o nada, es la barra naranja. En esta gráfica se pueden ver dos cosas. La primera, que cada vez que hay una crisis económica desciende la satisfacción con la democracia. Esto es así. Cuando tenemos crisis económica nos quejamos de que la política va mal. Vale. Cuando la crisis económica remite, va incrementándose, va recuperándose la satisfacción con la democracia, pero ojo, que aquí viene lo importante. Cada vez que baja la satisfacción y luego se recupera a niveles menores de los que tenía previamente. Por lo tanto, el balance 1983-2018 es un balance de auténtica pérdida de satisfacción con la democracia. Barómetro del año pasado, 2020-21, efectivamente, de invierno, ya con la pandemia muy avanzada. De este barómetro probablemente ustedes hayan oído hablar porque es tan escandaloso que lo hemos contado todos muchísimas veces. Según este barómetro, este es el caso de España, el Eurobarómetro es a nivel de toda Europa, pero este es el caso de España, aproximadamente el 20% de los españoles dicen confiar en su gobierno. Un 20%. Aunque solamente fuera por votos, tenía que haber más. Bueno, pues solamente un 20% de los españoles dicen confiar en el gobierno. Apenas un 16% de los españoles y las españolas dicen confiar en el Congreso de los Diputados. Ahí ya no es un gobierno u otro, no es que el color me guste más o menos, ahí está todo el mundo, es el Congreso, ¿no? 16%. Pero es que atentas y atentos. Según decimos cuando nos preguntan en la encuesta, solamente un 7% de los españoles dicen confiar en la política. Un 7%. La democracia es un sistema que se basa en la confianza. Confiamos unos en otros, confiamos en los que nos gobiernan, delegamos en ellos la capacidad de legislar, de hacer normas, de gestionar. Es un sistema que se basa en la confianza. Bueno, pues resulta que según decimos, salvo que mintamos mucho, pero según decimos apenas un 7%, o sea, hay un 93% de ciudadanos que no confían en la política. Y entonces, ¿cómo abordamos todos estos retos que tenemos pendientes? ¿Cómo hacemos que la revolución digital sea una revolución beneficiosa para todos y que nos haga vivir mejor? ¿Cómo hacemos que la polarización afectiva que tenemos ahora no rompa nuestras sociedades y volvemos a reconstruir esos lazos sociales? ¿Cómo gestionamos las múltiples brechas que se van sucediendo para que no se agranden y que no den al traste con la propia idea de sociedad? ¿Cómo gestionamos el enorme reto que supone la crisis climática? Porque cuando pasan estas cosas, generalmente miramos a lo público y, sin embargo, decimos que no confiamos. Ejemplo, llegó la pandemia. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿A quién miramos? A la ciencia. Y le preguntamos a la ciencia, ¿qué es esto? ¿Este virus qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué va a ser? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y luego, ¿a quién miramos? A los servicios públicos. Y les preguntamos a los servicios públicos, ¿cómo vais a seguir dando clases a nuestras niñas y a nuestros niños? ¿Cómo vais a atender nuestras enfermedades? ¿Qué va a pasar con los abuelos en las residencias? Es decir, cuando la cosa va mal, volvemos a recurrir al mundo del conocimiento y de la ciencia, absolutamente básico, y al mundo de los servicios públicos. Pero, ojo, decimos que solamente un 7% creen o confían de alguna manera en la política. Por lo tanto, tenemos un problema para gestionar todo esto. Consecuencia. Y yo creo que esta es la caracterización fundamental del momento en el que viven nuestras sociedades. Vuelvo al Eurobarómetro, esta vez para intentar identificar cuál es el estado de ánimo, cuáles aquellos sentimientos o sensaciones que en estos momentos mejor nos definen. La barra amarilla, la que está más arriba, es la respuesta de la Unión Europea, o sea, a nivel de toda la Unión Europea, perdón. La barra azul son las respuestas solamente para España. Primera sensación, primer sentimiento que define en estos momentos a la sociedad actual. Incertidumbre. ¿Os acordáis de Sócrates, que lo acabamos de ver? No sabemos. No sabemos una revolución digital que nos mueve el suelo debajo de nuestros pies. Un cambio climático que de repente aparecen sequías, aparecen riadas, aunque se incremente la temperatura. En el mes de febrero en Zaragoza, que es de donde yo soy, tenemos los almendros en flor, a principios de febrero. ¿Esto qué es? ¿No?
Entonces, primera sensación, incertidumbre. Pero, ¿veis cuál es la segunda que aparece en el caso de España? La impotencia. A diferencia de otros países europeos. Estamos en un momento de incertidumbre y de impotencia. ¿Y eso qué es? Eso es miedo. Somos sociedades en estos momentos muy temerosas. Tenemos miedo de cómo podemos gestionar todas esas cuestiones que efectivamente tenemos encima de la mesa. Y en ese contexto, ahora aparece la guerra. Y el que diga que no tiene miedo, que venga y que lo cuente. No solamente por cómo pueda terminar, que nadie lo sabemos, sino porque de repente hemos despertado de un sueño de 80 años de paz en Europa, salvo el episodio de los Balcanes, ojo, que eso es otro tema. 80 años de paz, 80 años de estabilidad, 80 años de más o menos avances en la carrera hacia una democracia de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente todo esto desaparece en una semana. Entonces, efectivamente, lo que somos es sociedades temerosas. Yo empezaba diciendo, si la participación es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Pues la pregunta es cómo gestionamos todos estos riesgos, cómo gestionamos todos estos elementos que han aparecido aquí y otros muchos, que hoy no nos da tiempo a desgranar, cómo gestionamos eso en un momento de crisis tremenda de confianza en la política y donde tenemos miedo. Y efectivamente la respuesta tiene que ser más participación, más implicación ciudadana. Yo aquí, bueno, es igual. A ver, ¿puedo ir para atrás un momentito? Aquí. Ahora, perdón. Yo soy de las personas que piensan que quienes tenemos el enorme privilegio, porque creo que es un privilegio muy importante, de pasarnos la vida y ganarnos la vida leyendo, escribiendo, pensando, debatiendo, pues tenemos cierto compromiso, o yo por lo menos me impongo a mí misma, ¿no? Cierto compromiso a la hora de no quedarnos en los diagnósticos, sino intentar ver posibles salidas a todo esto. Digo salidas que no soluciones. Lo de las soluciones yo todavía no, creo que no estamos en ello, ¿no? Pero sí salidas, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar todas estas incertidumbres que tenemos, que hemos visto, y otras más que no hemos podido ver, en el mundo actual? Estamos asistiendo, desde que empezó la pandemia, estamos asistiendo de forma clarísima a una renovación de nuestro contrato social. El contrato social es ese pacto que tenemos en las sociedades, que no está escrito en ningún sitio, nadie firma un contrato cuando nace, pero en el cual se dan por establecidas unas normas de juego. Y ese contrato social se está renovando ahora mismo, delante de nuestras narices. Eso está pasando ahora. ¿Cómo está pasando? Pues con una cuestión absolutamente clave, que me parece que es muy importante que entendamos. Generalmente el contrato social ha tenido tres actores básicos: lo público, lo privado y lo social. Bueno, los tres actores en estos momentos están repensando su naturaleza y están adquiriendo nuevos roles. Fijaros en qué momento tan importante podemos estar viviendo ahora mismo. Un momento en el que los tres grandes actores sociales y políticos del contrato social se están repensando. Llevamos años debatiendo sobre el papel de lo público y el papel del Estado. ¿Tiene que ser más grande o más pequeño? ¿Tiene que hacer más cosas o menos cosas? ¿Qué ha pasado en la pandemia? Vamos a pensar un poco. Pues ha pasado que el Estado, lo que fundamentalmente ha hecho, bien o mal que cada uno lo valore, pero lo que fundamentalmente ha hecho ha sido juntar todas las capacidades de lo público, por supuesto, de lo privado. ¿Os acordáis los acuerdos con empresas para gestionar no sé qué suministros, para poder atender, por ejemplo, a personas mayores, para garantizar que pudieran funcionar los servicios básicos? Y lo social. Cómo la ciudadanía ha estado colaborando, por ejemplo, acudiendo masivamente a las pruebas de las vacunas. Cómo la ciudadanía ha estado colaborando masivamente, guardando con bastante normalidad, siempre habrá alguna excepción, las normas básicas que se planteaban para gestionar el confinamiento. Es decir, lo público en esta pandemia no solamente se ha dedicado a gestionar lo de cada administración, sino que se ha dedicado también a poner en común lo propio con el mundo de lo privado y con el mundo de lo social. Aparece entonces un elemento nuevo del Estado, que es lo que se llama el Estado emprendedor o el Estado relacional. Mariana Mazzucato es una economista italiana y británica, que ya habla ya hace tiempo del tema de las misiones. En 1960 en Estados Unidos alguien decidió que tenían que llegar a la Luna.
En aquel momento no había presupuesto para eso. El objetivo era muy lejano, era muy difícil llegar a la Luna, ¿no? Y no habían prácticamente capacidades. ¿Qué hicieron? Pusieron en marcha lo que llamaron una misión y pusieron a trabajar conjuntamente a la NASA, a las agencias públicas, a las empresas tecnológicas y al mundo del conocimiento para intentar llegar a la Luna. Llegaron a la Luna, mucho antes de lo que pensaban. Y no solamente eso, sino que después de allí se derivaron un montón de avances tecnológicos que tuvieron su desarrollo. Por cierto, pequeño detalle, que no sé si lo saben, las empresas que estuvieron participando en esa misión Apolo para llegar a la Luna, obviamente tenían sus beneficios garantizados, aunque acotados a un porcentaje determinado. ¿Qué ha pasado con la vacuna? Vamos a ver, en menos de un año hemos tenido no una, ni dos, ni tres, hemos tenido muchas vacunas, ¿vale? Distintas, que además va creciendo el número. La vacuna que menos tiempo había tardado en tenerse hasta que llegó el coronavirus fue la del ébola y se tardó 5 años. 5 años la vacuna del ébola. En menos de un año hemos conseguido no una, ni dos, ni tres, sino varias vacunas contra el coronavirus. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. Algunas de las cuales, investigación básica, investigación primaria pública, desarrollo en investigación por parte de institutos privados, compromisos tecnológicos de las empresas para la producción y distribución y un enorme compromiso social para testar las vacunas y para poder ponerlas. Me diréis, hombre, pero eso ha pasado en la parte rica del mundo. Sí, es verdad. En el resto del mundo todavía no ha ocurrido, todavía no ha llegado, o está llegando. Y eso es un problema enorme, como ya hemos visto con esta última ola. Pero ha sido un clarísimo ejemplo de cómo el Estado, como lo público, lo que en estos momentos está planteando es esa capacidad de articular lo público, lo privado, lo social, ¿no? El mundo de la empresa ha entendido también que no puede pensarse a sí misma como un elemento al margen de la sociedad en la que vive. Un importante CEO de una empresa del IBEX 35, en plena pandemia, decía en una entrevista de televisión: acabamos de comprobar que en una sociedad enferma las empresas se enferman y pueden morir. Y en una sociedad sana las empresas pueden crecer y hacer mejor negocio. Ergo, necesitas estar en una sociedad sana para poder desarrollar tu negocio. Fenomenal. Pero tu negocio también tiene que contribuir a que esa sociedad esté sana, porque si no, no funciona el círculo. Por lo tanto, eso que hasta ahora hemos estado llamando responsabilidad social corporativa, sostenibilidad de la empresa, de repente ha adquirido una dimensión distinta, porque ha adquirido la dimensión de ser conscientes que en sociedades enfermas, las empresas enferman y mueren, porque forman parte de la propia sociedad. Por lo tanto, tienen un carácter ya de actor político, social, llámenle como quiera, ¿no? Y finalmente, el mundo de la sociedad civil, un mundo que ha entendido y ha comprendido en carne propia que cuando llegan las situaciones más complicadas se necesitan espacios de convivencia y se necesitan espacios de diálogo con lo público y con lo privado para asumir retos comunes. Probablemente este observatorio es un ejemplo de eso, pero quitando elementos, ¿no?, ámbitos como este u otro tipo de escenarios, es difícil encontrar espacios donde la sociedad civil efectivamente sea capaz de interlocutar con lo público, con lo privado y aportar también su visión, ¿no? Bueno, pues todo eso son cosas que están pasando y que han ido pasando a lo largo de esta pandemia. Pero no es suficiente. Fijaros que hemos dicho que todos esos elementos que configuran la sociedad actual nos introducen en ese marco de incertidumbre, en ese marco de miedo que tenemos y que no tenemos que tener miedo a reconocer además, ¿eh? Somos humanos y ya está. ¿Qué está pasando en ese contrato social o qué tendría que pasar? Y aquí yo ya entro en el ámbito de las propuestas y de las ideas. Por un lado, efectivamente, se están repensando esos actores, pero por otro lado, necesitamos incorporar al menos 3 elementos más al nuevo contrato social. En primer lugar, la visión global. Todos los elementos que hemos hablado, revolución tecnológica, cambio climático, brechas sociales, falta de confianza en la democracia, todos esos elementos tienen en común que tienen una dimensión global. Ninguno se puede parar o ninguno se puede gestionar solamente desde Sevilla o solamente desde Andalucía o solamente desde España, ni siquiera solamente desde Europa, sino necesitamos un marco global para poder abordar todos esos desafíos. En segundo lugar, todos esos elementos están apelando continuamente al futuro. El cambio climático es el más claro de ellos, pero el resto también.
Por lo tanto, necesitamos incorporar al futuro a la negociación del contrato social. Hasta ahora el contrato social había sido una cosa de los presentes, los que vivimos hoy aquí. Pero el cambio climático nos dice que los problemas del planeta de hoy lo son hoy y lo van a sufrir también mañana. Y los problemas de cómo se haga la revolución tecnológica los podemos sufrir hoy y los van a sufrir también mañana. Por lo tanto, necesitamos imperiosamente incorporar al futuro, incorporar a los más jóvenes a ese contrato social. Y finalmente, el mundo del conocimiento. Fijaros todo lo que hemos hablado. Cambio climático, revolución tecnológica, brechas. Son todo temas muy complejos. El cambio climático no va de que haga más calor. Eso es un elemento. Va de que cambia las condiciones de vida. La revolución tecnológica no va de que tú puedas tener un teléfono móvil. Va de que nos cambia la manera de relacionarnos y la forma en la que se configuran nuestras sociedades. Y todo eso necesita muchísimo conocimiento. Por lo tanto, necesitamos incorporar el conocimiento también al contrato social y hacerlo desde un conocimiento que se ponga a disposición de los retos sociales de cada momento. No necesitamos un conocimiento que esté aislado o que esté encerrado en una habitación o en una biblioteca bonita. Necesitamos conocimiento dispuesto para la transformación social, dispuesto para abordar los retos que tenemos en el futuro. En todo este marco, que no sé si les he convencido o no, pero por lo menos espero haber generado dudas y preguntas, que creo que es de lo que se trata. Yo he mirado atentamente los documentos que me pasaba Dolores del observatorio y además de felicitarles, como les decía, me gustaría compartir 5 propuestas, creo que ya me he pasado de tiempo, pero 5 propuestas breves para el debate. Primero, incorporar a este observatorio a esos nuevos actores que estamos hablando. Incorporar el futuro, que es incorporar a los jóvenes, ¿no? Incorporar la visión global. Si hoy tenemos un problema de sequía, tiene mucho que ver con el cambio climático. Y ese cambio climático no lo paramos desde aquí, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos visión global. Que sé que en muchos documentos se está apelando a eso, que sé que la Agenda 2030 forma parte del marco conceptual del observatorio, pero necesitamos una visión global para lo concreto. Y el mundo del conocimiento. Un conocimiento que tiene que ser plural y que tiene que ser diverso. El mundo del conocimiento implica reconocer que la gestión del agua no es cuestión de ingenieros. No es cuestión de ingenieros. O no es cuestión de economistas. Tampoco. O no es cuestión de regantes. Tampoco. Es cuestión de todos esos juntos. Entonces, cuando decimos necesitamos conocimiento, necesitamos conocimientos, en plural, de los ingenieros, de los geólogos, de los geógrafos, de los sociólogos, de los psicólogos o de las psicólogas, de las economistas, de las juristas, de las antropólogas. Necesitamos todos esos conocimientos para gestionar las cuestiones comunes, como puede ser el agua, ¿no? Segundo, participar ya no es suficiente. Decíamos, la participación es la respuesta. Bueno, eso era hace unos años, pero participar se nos ha quedado corto. En estos momentos lo que se está planteando es la necesidad de recuperar la confianza en la política y para eso no vale solamente participar. Necesitamos coproducir las políticas públicas. Necesitamos sentarnos juntos a ver cómo se gestiona el agua de Sevilla. Pero es muy diferente una cosa de la otra. Es muy distinto. Si yo decido organizar una fiesta y les invito a participar en mi fiesta, yo decidiré cuándo hago la fiesta, dónde hago la fiesta, qué música pongo, qué vino llevo o qué refrescos llevo y qué se come en mi fiesta. Ustedes vendrán, participarán de la fiesta y se lo pasarán lo mejor que puedan. Y ya. Si yo les invito a coproducir conmigo la fiesta, decidiremos juntos si hacemos fiesta o no. Anda. Veremos cuándo hacemos la fiesta y dónde. Si hay música o no. Si hay bebida o no. Si hay comida o no. Y si hay que bailar o hay que jugar a lo que sea. ¿Ven la diferencia, no? Entre la participación y la coproducción. Bueno, pues en los momentos de crisis de la democracia y en los momentos de desafección que estamos viviendo, participar ya no vale, ya no es suficiente. Necesitamos sentarnos juntas, sentarnos juntos a producir esas políticas. Tercero, entre todos sabemos todo, lo que decíamos antes, no me voy a extender más, pero ninguno tiene todos los saberes necesarios para gestionar estos problemas que, insisto, son complejos. Como ninguno tenemos todos los saberes necesarios, necesitamos al conjunto de esos saberes para poder abordar los desafíos. Entonces, entre todos sabemos todo, pero ninguno por sí solo tenemos el conocimiento que hace falta. Cuarto, estamos hablando de un desafío común y eso tenemos que incorporarlo también en nuestras políticas, incorporarlo en nuestro trabajo.
Los desafíos a los que nos enfrentamos, en este caso en el Observatorio de la Gestión del Agua, es común del conjunto del planeta, aunque luego lo aterricemos aquí en Sevilla. Pero es un desafío que no admite brechas. No es un desafío de una parte de la sociedad contra otra, de los que viven en un sitio contra otro, de los que cobran una renta frente a otros, no. Es un desafío común y, por lo tanto, es algo que nos une. Qué importante, en un momento en que hemos dicho que la sociedad había saltado en 1000 pedazos, ¿no?, en burbujitas pequeñas autorreferenciales, de repente encontramos algo que nos une. ¿Y lo que nos une qué es? Pues aquello que necesitamos todos para vivir, en este caso la gestión del agua, en otro caso el cambio climático, en otro caso la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la democracia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un desafío común. Y por último, concedámonos el derecho a equivocarnos. En todo lo que tiene que ver con la innovación social, con la innovación política, con la coproducción de políticas, etcétera, 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 estamos todos aprendiendo. Por lo tanto, estamos en modo ensayo-error. Probamos una cosa, funciona, fenomenal, sigamos por ahí. Probamos otra cosa, no funciona, no pasa nada, dejémosla. Probamos una tercera, funciona a la mitad sí, la mitad no. Bueno, pues vamos a ver qué funciona y qué no funciona. Pero para esto, ¿qué hay que hacer? Evaluar. Y esta es mi última propuesta. Y además me consta que se está empezando a trabajar en ello. Absolutamente clave que todo lo que se plantee, que todo lo que se vaya haciendo, lo vayamos evaluando. Porque lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y en cuestiones que tienen que ver con la participación, muchas veces nos puede la pasión. Ponemos en marcha cosas, iniciativas, desarrollamos proyectos y nos olvidamos del pequeño detalle al final de tener que evaluarlos. Y si no los evaluamos, no hay posibilidad alguna de que podamos mejorar. Por lo tanto, yo aquí lo dejo, que veo que ya me hacen señales de que me he debido pasar incluso un poquito del tiempo, perdonad por el abuso, pero quería compartir estas 5 propuestas, incorporar a los nuevos actores, dar un paso más allá de la participación y hablar de coproducción de políticas, integrar a todos los saberes, plantear el desafío como un desafío común, que es el que tenemos, y finalmente aprender mediante la evaluación de lo que vamos haciendo. Espero haberles generado muchas dudas, muchas preguntas, y, por supuesto, queda a su disposición. Gracias. ¿Bajo? Gracias. Gracias. Ha sido todo un placer oírte. Vamos a esperar un minutito, que acaba de llegar el alcalde y presidente del Consejo de Administración, y continuamos con el programa. Creo que está justo en este momento entrando. Muy bien, pues muchas gracias. Como decía Cristina, alcalde, bienvenido a este plenario del Observatorio. Si me permiten ustedes, antes de darle la palabra a nuestro consejero delegado, vamos a ver un vídeo que presenta la campaña Objetivo 90 que vamos a poner en marcha. Los cortes de agua, las restricciones horarias, las duchas a deshoras o la nevera llena de botellas. Abrir el grifo y que no salga agua es algo que ya conocemos y que todos esperamos que no se repita. Sin embargo, vivimos en una zona muy vulnerable al cambio climático y la escasez de lluvias ha supuesto la activación de la prealerta por sequía en Sevilla y su área metropolitana, al reducirse el agua embalsada a la mitad. Si este índice continúa bajando a lo largo del año, podríamos entrar en el nivel de alerta. En los últimos 30 años, los sevillanos y sevillanas nos hemos concienciado del buen uso de uno de nuestros bienes más preciados, el agua, reduciendo el consumo doméstico un 36% y situando nuestro gasto diario en 116 litros por persona. Y aún podemos hacerlo mejor. Sevilla y su área metropolitana puede convertirse en un referente en el uso racional del agua, si conseguimos, entre todos, llegar en un futuro al Objetivo 90, un reto colectivo y ambicioso que pretende reducir el consumo doméstico aún más, llegando a 90 litros por persona y día. Pero para ello tenemos que empezar ya.
Por eso, a lo largo de 2022, Emasesa pone en marcha una campaña de concienciación global con la intención de involucrar a todos los niveles de la sociedad, porque la implicación y participación de todos es imprescindible para luchar contra el cambio climático y revertir sus efectos más inmediatos. Entra en emasesa.com/agua es vida y descubre cómo puedes colaborar. Porque el agua es un derecho humano. Porque el agua es vida, cuídala. Emasesa, tu empresa pública de agua. Muy bien, pues este es el inicio de nuestra campaña y ahora tiene la palabra el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Y la verdad es que viendo la verdad, uno lo que siente es satisfacción y orgullo, ¿no? La verdad es que muchísimas gracias, no solamente por estar aquí hoy, sino por toda la ilusión, toda la dedicación, todo el empeño que habéis tenido en que este Observatorio del Agua pues sea una entidad que funciona y que esté empezando a ponerse como ejemplo y como modelo a seguir para un tipo de gestión participativa, ¿no? Alcalde, muchas gracias por tu presencia, porque estás legitimándonos y al mismo tiempo nos estás dando ánimos e impulso para seguir desarrollando la labor del observatorio. Bueno, lo comentaba antes Cristina, lo acaba de decir el vídeo. La verdad es que hoy os necesitamos más que nunca, ¿no? Porque no nos queda más remedio que hacerle frente al cambio climático. Y en concreto a una de sus consecuencias más extremas, como es la situación de sequía. Para Andalucía no es una situación extraña el estar en sequía, porque somos una región que está dentro del territorio que goza del clima mediterráneo y las sequías son relativamente frecuentes. Prácticamente cada 10 años tenemos una sequía, ¿no? Forma parte de nuestro clima, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser, de nuestra cultura. Y, por tanto, una sequía es una cosa propia, no ajena, que tenemos que conocer y que tenemos que gestionar. Es imposible que no gestionemos la sequía si queremos estar aquí con unas condiciones de desarrollo y de sostenibilidad, ¿no? Y sí, desgraciadamente, la situación que tenemos ahora mismo es que Andalucía está en sequía. ¿Quiénes son los primeros que sufren la sequía? ¿Dónde está el primer diferencial que demuestra que hay sequía? La agricultura. Estamos viendo por medios de comunicación las quejas de agricultores de secano, de regantes, que están poniendo ya manifiesto que la sequía es un drama tremenda. Me comentaba el otro día Juan Saura que la sequía de los años 90 costó ni más ni menos que la cifra de 5.000 millones de euros en cuanto a gastos. 5.000 millones de euros. Pero bueno, no acaba el problema de la sequía con el regadío, ni con el secano, ni con la agricultura, sino que tiene una segunda afección, que es el abastecimiento a las poblaciones. Y ya estamos a punto de que en la comunidad autónoma andaluza se produzcan problemas muy serios. La Costa del Sol va a tener dificultades antes de que acabe la primavera. Dificultades muy serias para garantizar el suministro de agua. Campo de Gibraltar, 200.000 personas, 250.000 personas, con una industria importantísima. Este verano puede entrar en crisis perfectamente. En la cuenca del Guadalquivir, donde está ubicada Emasesa y la provincia de Sevilla, pues la situación no es mucho mejor. La agricultura este año tiene una dotación de 1.000 metros cúbicos hectárea, lo cual es bajísimo, bajísimo. Y en cuanto al abastecimiento a poblaciones, ¿qué deciros? En Huelva, en la Sierra, Giasa está suministrando agua ya a poblaciones como Aracena y otras poblaciones de la Sierra con camiones cisterna. En Córdoba, en Proaxa, en la provincia, está teniendo problemas muy serios para garantizar el abastecimiento y está haciendo obras de emergencia. En Granada, en la zona norte, están teniendo problemas muy serios para garantizar el abastecimiento a poblaciones. Y en Sevilla, y en el área metropolitana, ¿qué pasa con Aljarafesa y Emasesa, no? ¿En qué situación se encuentra ese 1.400.000 personas que vivimos aquí? ¿En qué situación se encuentra la capital de la comunidad autónoma andaluza? Bueno, hay que reconocer que tampoco nos llueve.
Eso es una obviedad porque todos vivimos aquí y todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero, sin embargo, hay una cosa positiva. Nos ha cogido con agua. Hemos sido capaces de gestionar bien hasta ahora. Tenemos agua y tener agua quiere decir que tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo para qué? Para aplicar análisis, para tomar decisiones sin precipitarnos, con tranquilidad, con sangre fría. Tenemos un plan aprobado, redactado precisamente por el Observatorio del Agua, que ha pasado por el Consejo de Administración, que además ha sido aprobado por la Confederación del Guadalquivir. Y es un plan completo, riguroso, pero que básicamente yo señalaría dos aspectos fundamentales. El primero, está buscando que durante la situación de sequía se mejore ¿qué? La eficiencia. No tenemos agua, la poca agua que tenemos que trabajarla con mucha eficiencia. Y en segundo lugar, parte de un principio muy simple. Si faltara el agua para el abastecimiento, antes de cortar el agua, se debe de acudir a recursos alternativos que existen en el territorio. Y todo parte de una idea muy sencilla. El agua que se necesita para realizar el regadío es el 80% del conjunto de toda el agua. El abastecimiento se sitúa en un 15-17%. Luego, el abastecimiento nunca va a ser un problema que agrave o perjudique totalmente al regadío, ni lo va a salvar. Mientras que un poquito de agua de regadío puede ser suficiente para evitar cortes de agua en un área metropolitana como es esta. Es un principio muy sencillo y está consagrado por la legislación, por el artículo 55. Ahora bien, ¿cómo damos el paso? ¿Cómo hacemos que se gestione de una forma racional y eficiente el agua? ¿Cómo nos salvamos de que se produzcan cortes? Pues no queda más remedio que mejorar la gestión. Hasta ahora, cada vez que había una crisis de agua, estábamos pensando en hacer un embalse nuevo. Ha llegado ya el momento de tener los pies en el suelo y de ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones. Tenemos que mejorar, no de una forma teórica, el agua con mayor eficiencia porque es un recurso escaso. Es que es un recurso que lo tenemos muy poco y cada vez menos, desgraciadamente, con el cambio climático. Y eso tiene que haber un antes y un después. Una forma de hacerlo antes, como era la forma tradicional, y una forma moderna, adecuada y que se enfrente de cara con el cambio climático y con los fenómenos extremos. Y además tenemos que hacerlo de una forma eficiente por otro motivo. Si vamos a pedirle un esfuerzo al regadío, si vamos a pedirles un agua para poder complementar las necesidades que tenemos por lo menos que hacer todos los esfuerzos posibles por tener una gestión eficiente y ahorrar el máximo de agua. Ahorro que va a tener que hacer la empresa tiene que cambiar, tiene que emplear tecnologías nuevas. Estamos con la digitalización. Aquí está Ramón González de la Universidad de Sevilla que nos está echando una mano muy potente. Aquí tenemos un Ministerio de Transición Ecológica que está poniendo en marcha todo un PERTE para financiar y dotar de tecnología y de procedimientos a las empresas de agua, incluso al regadío. Y hay posibilidades de que en poco tiempo va a haber disponibilidad de fondos Next Generation para poder abordar este tema. Ahí se va a coger la empresa, porque queremos ser eficientes y queremos que cuando se produzca una rotura detectarla inmediatamente y actuar inmediatamente, sin dilaciones, sin pérdida de tiempo. Pero no solamente la empresa va a tener que actuar, tenemos que acudir para tener una mayor eficiencia a la mano de las familias, la acción de las industrias que están utilizando el agua de Emasesa y Aljarafesa. Tenemos que ser capaces, entre todos, de reducir las dotaciones. Es una labor difícil y compleja, porque Sevilla se sitúa en 116 litros habitante y día, lo que es el consumo actual. 116 es poco, muy poco. Bajar de 116 para abajo nos va a costar muchísimo. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ya lo hicimos una vez. En la década de los 90 estábamos en 174 litros habitante y día. Y ahora estamos a 116. Se hizo y lo vamos a repetir.
¿Hasta qué límite? Pues miren ustedes, ¿qué podemos decir? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Dónde puede llegar un área metropolitana? Madrid y Barcelona se sitúan en 90 litros habitante y día. Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo que ha elegido la empresa, ese límite inferior. Y por ahí vamos a trabajar y vamos a luchar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner en marcha toda una campaña que se llama precisamente, como no puede ser de otra forma, Objetivo 90, 90 litros habitante y día. ¿Qué características va a tener esta campaña? La primera, que va a ser muy intensiva y va a ser una campaña de motivación y de concienciación. Lo segundo es que queremos que sea una campaña diferente a todas las que se han hecho hasta ahora. Queremos una campaña donde se produzca una interacción, que no sea una empresa, que no sea un ayuntamiento dando mensajes, sino que se produzca esa inteligencia social, esa suma de inteligencias que necesitamos y que es absolutamente necesaria, ¿no? Tiene un diseño que pensamos que es un diseño bastante novedoso, tiene el formato de un juego. Es ir sumando litros que se van ahorrando hasta alcanzar los 90 en cada ámbito concreto. Y como tal formato de juego, ¿dónde va a ser el primer sitio donde lo vamos a llevar? Pues a los colegios. Queremos llevarlo a los colegios. Queremos que los niños se conviertan en embajadores de la empresa, de la situación que tiene la sociedad del área metropolitana, para que en las casas se debata y se hable y se empiece a tomar conciencia. Pero queremos ir a los colegios y queremos ir a las residencias de ancianos, porque nos parece que es un símbolo importante de que esto es una lucha intergeneracional. Por supuesto que queremos y necesitamos complicidades. Necesitamos que las asociaciones de vecinos se sumen con nosotros y que colaboremos. Con las asociaciones de consumidores y usuarios. Os tenemos como colaboradores y como amigos y pensamos que es importante que trabajemos juntos en esta labor. Con los comerciantes, con los hosteleros, con los restauradores, con los administradores de fincas, con todo el mundo, con los grandes consumidores. Porque, señores y señoras, esta es la gran oportunidad que tenemos de reducir los consumos, de ser más autosuficientes y de ser más resistentes a una situación que, si hacemos casos a los expertos, si hacemos casos a los paneles intergubernamentales, cada vez vamos a tener menos agua y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que ir asimilándolo y tenemos que ir adaptándonos. Y una forma de adaptarlo es tener una gestión más eficiente. No nos queda otra y tenemos que luchar por ello. Y esto es un poco el mensaje que yo quería decir. Si les parece, alcalde, querido alcalde, jefe, dejo el puesto para que lo ocupes tú. Jaime, ¿tú no has hablado sin mascarilla por algo? ¿Se puede...? Vale, pues entonces... Pues yo me lo voy a quitar. Vale, muy bien. Bueno, pues buenos días y señoras y señores, muchísimas gracias por vuestra presencia, pero sobre todo por vuestra implicación a través del observatorio en un asunto preocupante, en una situación crítica como es la gestión del agua en Sevilla y su área metropolitana. Y me consta vuestra implicación y complicidad. Y en ese sentido, muchísimas gracias. Mire, les confieso una cosa. Llevo como alcalde de la ciudad de Sevilla 2 meses y pocos días. Y son muchísimas las situaciones nuevas a las que me estoy enfrentando, más allá de que yo pudiera llevar 6 años en el gobierno con el alcalde anterior. Pero en mi nueva responsabilidad como persona de vértice en el ayuntamiento son muchas las situaciones que, como les decía anteriormente, me enfrento por primera vez. Y les hago esta reflexión porque nada más llegar a la alcaldía tuve la llamada del consejero delegado de Jaime Palop alertándome sobre la urgencia, la conveniencia de que pudiéramos tener una reunión para tratar precisamente la situación del agua en Sevilla y en su área metropolitana.
Y desde luego a partir de ahí, y recuerdo que yo le preguntaba, digo, bueno, pues hazme una definición, ¿no? ¿Cuál es la situación? En plan telegráfico, ¿cuál es la situación que tenemos, ¿no? Y se me quedó grabada una frase que era preocupante, no alarmante, ¿no? Estamos en una situación preocupante, pero sin llegar a una situación que pudiera ser crítica desde el punto de vista de la alarma que cabría tener, ¿no? En ese sentido, esta situación preocupante, crítica, no alarmante, tienen ustedes que entender que la he seguido con el máximo interés para ver cuáles eran las políticas que podríamos impulsar para gestionar esta situación. Y les tengo que decir que dentro de esa preocupación que indudablemente tengo como alcalde de la ciudad, tengo cierta tranquilidad. Tengo cierta tranquilidad porque hay una empresa al frente, Emasesa, que ustedes conocen perfectamente, una empresa que es consciente del problema, que es la condición necesaria, quizás no suficiente, cuando hay un problema, es conocerlo, ser consciente de que hay que atajarlo, y en tercer lugar, que hay una voluntad de implementar ciertos programas, ciertas políticas, como en este caso el ser más eficiente, a través, entre otras cuestiones, de esta campaña que lanzamos a partir del día de hoy. Todas estas situaciones lo que me lleva, dentro de la preocupación, a estar relativamente tranquilo en torno a esta situación. Y permítanme una reflexión. En julio del 2019, Sevilla fue la primera ciudad española en declarar el estado de emergencia climática. Fue una declaración que hicimos en el Pleno del Ayuntamiento porque éramos conscientes perfectamente de la vulnerabilidad que tiene nuestra ciudad ante el reto del cambio climático. Nuestras condiciones naturales nos sitúan entre el riesgo de sufrir temperaturas extremas, como todos ustedes conocen. De ahí la necesidad que hubiera una declaración política y un firme compromiso contundente de luchar contra el cambio climático en la reducción de emisiones y la descarbonización. Y les hago esta referencia y esta declaración en el Pleno que hizo el Ayuntamiento de Sevilla porque nuestra vulnerabilidad se refleja especialmente en uno de nuestros bienes más escasos y más necesarios, más preciados, como es el caso del agua, el tema que nos ocupa en el día de hoy. El propio plan estratégico de esta empresa, de Emasesa, de 2030, y que este observatorio ha trabajado, les recuerdo que en relación con nuestros recursos hídricos señalaba tres grandes retos. La gestión de periodos de sequía, como es el caso que nos ocupa, la urgencia de diversificar la fuente de captación de agua y, en tercer lugar, el plan para hacer frente a lluvias extremas puntuales. Fíjense que uno de esos objetivos, precisamente señalado en ese plan estratégico 2030, pues cae de lleno en el tema que nos ocupa, la gestión del agua en un periodo de falta de lluvia. Y es verdad que hay que reconocer que esta empresa, que esta ciudad, que la ciudadanía, que las instituciones, las empresas, las asociaciones de vecinos, tenemos como sevillanos y sevillanas experiencia en la gestión de sequía. Son muchos los periodos que hemos pasado en los últimos 30 años, con periodos de ausencia de lluvias y, por tanto, de tener que gestionar la sequía. Y yo creo que se ha dado un buen ejemplo. Basta ver cómo ha ido cayendo en el área metropolitana, no solamente en Sevilla, el consumo de agua por habitante, que en las últimas décadas ha caído un 36%. Yo creo que es una cifra bastante presentable, que cuando se pone en marcha la maquinaria para concienciarnos en torno a ser más eficientes, pues los resultados han llegado. Y por eso esta campaña que presentamos, la de Objetivo 90, que, como ha explicado el consejero delegado, tiene la tarea de concienciar, de sensibilizar y de realizar un trabajo conjunto por parte de toda la ciudadanía de reducir el consumo medio de agua por habitante y día en un 20%, con ese objetivo 90 de pasar de 116 litros a 90%. Y es que además la situación lo aconseja. El estado de nuestra reserva indica esta preocupante evolución que se ha producido en los últimos años, y son cifras que la mayoría de ustedes conocen.
En 2018 las reservas de agua en nuestros pantanos estaban por encima del 90%. En el 2021 estaban en un 65,6%, casi un 67%. Y en la actualidad se supera ligeramente el 50%. Estas cifras avalan de una manera contundente la necesidad de ponernos manos a la obra para conseguir esa eficiencia y ese ahorro deseado. Tenemos que evitar, sea como sea, llegar al estado de alerta, y para ello hay variables que podemos controlar. Otras, indudablemente, como es la cantidad de precipitaciones, está fuera de nuestro alcance. Pero otras medidas sí que podemos hacer, que podemos desarrollar, como es precisamente esa campaña para ser más eficientes y provocar ese ahorro. Ese es el objetivo, ni más ni menos. Yo espero que esta conciencia de nuestra fragilidad nos sirva para actuar en conciencia y que podamos producir ese ahorro deseado. El agua, como señala el lema de esta campaña, es vida, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Ahora, si os parece, vamos a salir todos a hacernos la foto de familia del plenario e inmediatamente continuamos con las expectativas del observatorio para el año 2022. Muchas gracias. El observatorio, ya más ligado íntimamente al desarrollo de una ponencia que nos parece especialmente interesante, que son las perspectivas del Observatorio del Agua para el año 2022. Y para ello va a tomar la palabra Consuelo Juan, directora de Sostenibilidad de Masesa y, por tanto, la máxima responsable del Observatorio del Agua. Consuelo, cuando quiera. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Me alegra enormemente que podamos celebrar este plenario de forma presencial, después de vernos muchas veces de forma virtual. Saludo también a algunas personas y a algunos compañeros que nos están viendo online y nos alegra especialmente poder seguir dando impulso a esta iniciativa que Jaime Palos, nuestro consejero delegado, pues nos animó a desarrollar hace ya como 6 años. Nuestra historia comienza... Esto se supone que es a la derecha, ¿no? Ahora. Nuestra historia comienza en 2016. Nos encontramos con una serie de retos a los que hacer frente. Algunos de ellos nos venían impuestos desde fuera, como era la emergencia climática o el derecho humano al agua, pero también teníamos retos internos. Uno de ellos, la necesidad de renovación de nuestras infraestructuras o la necesidad de hacer una empresa más transparente, porque nos estábamos encontrando con una sociedad cada vez más exigente, más formada y que demandaba mayor participación. En este contexto, Jaime nos pidió desarrollar una nueva forma de trabajar, una nueva forma de acometer la transformación que pensábamos que necesitaba la empresa, haciendo un modelo de gobernanza participativo, abierto y transparente. Recuerdo, allá por finales del verano de 2016 o otoño de ese mismo año, cuando con un esquema nos explicaba qué modelo de gobernanza tenía en la cabeza. Nos decía que las decisiones finales tenían que ser sometidas a debate. Con un papel y un lápiz, como le gusta a él presentar las cosas, pues nos hizo este esquema.
En este esquema pues veis que lo que quería es que tuviéramos un grupo de personas expertos en distintas materias, que vieran los problemas desde distintos puntos de vista y que elaboraran una propuesta que fuera validada por los órganos de gobierno y que luego Emasesa fuera la responsable de ejecutarlo. Empezamos con una sola mesa, la mesa ambiental, porque en aquel momento se veía en el horizonte un problema que para la empresa era importante y era la gestión de lodos. Esta mesa nos acompañó durante todo el proceso de decisión del nuevo modelo de gestión. Desde la definición del problema teníamos en el horizonte dos temas importantes. Por un lado, un proyecto de legislación de la Junta de Andalucía que iba a limitar mucho la aplicación de los lodos en el campo, y por otro lado teníamos unas quejas cada vez más persistentes en los vecinos de la zona. Afortunadamente, pues después de todo un proceso participativo, pudimos conseguir financiación para implantar la solución final con una compra pública de innovación, y hoy en día, ya para julio del año que viene, será una realidad la puesta en funcionamiento de una nueva planta dentro de un complejo ambiental que va a ser un modelo de economía circular totalmente innovador. Más tarde se configuró el observatorio como lo conocéis ahora mismo, ya con las cuatro mesas. Y en todo este tiempo hemos debatido los temas que nos han causado inquietud. Y cuando digo no solamente estoy pensando en nosotros como empresa, sino también en todos los participantes del observatorio como representantes de nuestro grupo de interés y de la sociedad. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de mejorar nuestro desempeño y cumplir con nuestros compromisos de prestación de un servicio público de calidad, poniendo siempre al usuario en el centro. En todo este tiempo nos habéis acompañado con generosidad, regalándonos vuestro tiempo, vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Así que muchas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y que nos estáis dedicando. Y gracias por formar parte de una nueva forma de hacer empresa. Este año, el año 2022, el año 2021, hemos dado un paso de gigante hacia la consolidación del observatorio. Recordad, lo ha recordado también Paco y Jaime, que en junio de este año la Junta General modificó los estatutos de la empresa para incluir el observatorio como un órgano de participación y un órgano asesor de la Comisión Ejecutiva. En septiembre aprobamos el reglamento de funcionamiento, ya tenemos un reglamento que regula nuestra forma de trabajar. Y en diciembre se propusieron los miembros permanentes y se hizo su aprobación. Además de todo esto, ¿qué ha pasado más en 2021? Bueno, pues hemos trabajado con el Plan de Emergencia Climática y el Plan de Emergencia ante situaciones de sequía, el Plan Emasesa 2030 y la Matriz de Materialidad, la mejora de los canales de atención al usuario, el concepto de capital natural y huella hídrica, el Plan de Inversiones 22-24, la evaluación de la gestión 2020 y el Plan de Sostenibilidad de Infraestructura. Es cierto que cuando haces un resumen te das cuenta de todas las cosas que hemos estado haciendo. ¿Y qué queremos para 2022? Bueno, pues para 2022 queremos seguir mejorando. ¿Y cómo queremos seguir mejorando? Bueno, pues para saberlo os preguntamos, en mayo de 2021 recibisteis una encuesta a la que contestasteis y hemos analizado, y además contamos con la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla, con José Luis Osuna y su equipo, que nos están ayudando a dar forma a este ente que hemos formado, que es el observatorio. Todas las actuaciones las hemos recogido en 3 ejes. El eje 1 va de más participación y de una participación más continua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues queremos darle mayor continuidad a la convocatoria de las mesas.
Esto no significa que vayamos a hacer más convocatorias, haremos las que sean necesarias, pero sí queremos mantener un diálogo constante entre mesas. Para ello necesitaremos ampliar las herramientas para promover la participación. Y, por supuesto, tendremos que hacer uso de las herramientas digitales. Todo ello con idea de contribuir a hacer una comunidad donde generemos confianza, como ha dicho Cristina, y también, de forma egoísta, mejorar la gestión interna, porque todos sabemos que si el observatorio se convierte en un elefante difícil de mover, va a ser complicado de mantener en el tiempo y evidentemente no queremos que pase esto. Este observatorio nace con querer seguir estando aquí, incluso después de mucho tiempo. El eje 2 lo hemos basado en el seguimiento de la estrategia, pero en el seguimiento de la estrategia desde el punto de vista que comentaba Cristina. No solamente es participación, queremos que creéis la empresa con nosotros, que os impliquéis en el día a día de la empresa. Nuestro plan estratégico, EMASESA 2030, lo aprobamos en junio del 21. Previamente lo habíamos debatido con vosotros, los fundamentos, en abril, y luego se os presentó en septiembre. Estamos en fase de ejecución y diseñando la fase de evaluación. ¿Qué queremos con esta fase de evaluación? Que nos acompañéis en esta fase, y no solamente con el objetivo de controlar si hacemos lo que hemos dicho que vamos a hacer, sino con que nos ayudéis haciendo aportaciones y modificaciones dependiendo de las circunstancias que vayan surgiendo. Este plan estratégico es un plan vivo, que no hemos puesto un plazo medio a 2030 y, por tanto, bueno, estamos viéndolo todos los días con el grado de incertidumbre que tenemos, que va cambiando, y por lo tanto el plan estratégico se tiene que ir adaptando a las circunstancias que vayan viniendo. Para ello os iremos informando de los informes que se hagan de evaluación y podréis hacer comentarios y compartir con nosotros esta modificación permanente del plan estratégico. Lo que queremos es que establezcamos un mecanismo de evaluación continua. Bueno, nos saldrá mejor o peor, os pido un poquito de paciencia, porque citando a un compañero que dice esta frase mucho, estamos aprendiendo haciendo. Entonces, bueno, nos equivocaremos y volveremos a levantarnos y a seguir trabajando. El tercer eje de mejora lo hemos centrado en la proyección del Observatorio del Agua. Se ha consolidado este año como un referente de participación en la gestión pública y además me gusta pensar que estamos creando tendencias y que ya somos modelo para otras entidades que están organizando sus propios observatorios. De esta forma nos ha parecido importante trabajar en una serie de actuaciones que refuercen la visión exterior del observatorio a largo plazo. Nos hemos propuesto participar en más congresos, seminarios y eventos. Ya el año pasado participamos en 2 congresos internacionales, el de Universidades Inclusivas y el Internacional de Transparencia, y para este año tenemos previsto participar en el Congreso Español de Sociología. Además, editamos ya el año pasado la revista informativa Boletín del Observatorio, que pretende ser una recopilación de noticias y que va a tener carácter semestral. Y hoy os queríamos presentar una nueva publicación que hemos denominado Claves del Agua, que pretende ser una publicación de referencia en el mundo del agua y donde varios expertos debatirán sobre un tema común. La que estamos trabajando, en la publicación que estamos trabajando ahora mismo, hemos puesto el tema central, el cambio climático, y serán 12 expertos los que nos comenten este problema desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la digitalización o desde el punto de vista de la ciencia ciudadana y los hábitos de consumo. Bien, estos son nuestros propósitos, pero ¿qué tenemos ya planificado para el año 2022? Bueno, tenemos un tema que es el que ha sido el eje central de la jornada de hoy,
que es la sequía. En noviembre del año pasado tuvimos que declarar el estado de prealerta y pusimos en marcha nuestro plan de emergencia por sequía. Tenemos convocado ya el comité de sequía y todos los subcomités. Pero el observatorio también tiene una parte importante dentro del plan, y es que ejercerá de nexo de participación y comunicación pública, fomentando la realización de jornadas y foros de debate, con la frecuencia que decidamos. Este papel está definido en nuestro plan de emergencia y será uno de los trabajos principales que tengamos que acometer este año. Además de esto, tenemos nuestra planificación, digamos, habitual y sistemática. En este primer trimestre se han convocado 4 foros para el proyecto Life Water Cool, de los cuales 2 ya se han celebrado y este jueves celebramos el tercero. Las 4 mesas, tenemos previstas celebrarlas 2 en mayo y abril. La mesa 1, cuyo tema hemos pensado que podría ser la gestión de la aducción inteligente, de la mesa de dotación infraestructural, y para la mesa de proyección ambiental, la biodiversidad. Estas mesas se celebrarían en abril-mayo. Las otras 2 mesas las reservaremos para septiembre-octubre y será la mesa de servicios de calidad, que trataremos el tema de telelectura, y la mesa de conocimiento y orientación a las personas, que trataremos el tema de cooperación. Todo esto, sin lugar a dudas, está abierto a vuestras propuestas y a la situación que vaya surgiendo en cada momento. El año pasado también hicimos una experiencia que nos fue muy satisfactoria, que fue hacer una evaluación del desempeño basado en la información no financiera. La hicimos sobre la información de 2020 y tenemos previsto hacerla este año también sobre la información de 2021. Bien, pues además de todo esto, seguimos teniendo encima de la mesa una serie de retos. El principal será la garantía del servicio ante la situación de sequía. Estamos todos trabajando y todos ocupados para adelantarnos a lo que pueda suceder. Alguien podría pensar que somos exagerados porque todavía tenemos agua y tenemos los embalses al 50%. Pero bueno, estamos dando servicio a más de 1 millón de personas y creo que merece la pena, como dice el refrán, más vale un por si acaso que un quien pensara, ¿no? Entonces estamos realmente ocupados en este problema. Pero además de esto, que ahora mismo es el centro de nuestra ocupación, pues seguimos teniendo la mitigación y adaptación al cambio climático, la consolidación del usuario en el centro, la transformación digital y cultural de la empresa, que va a suponer y queremos que suponga una mejora de la eficiencia, y queremos seguir siendo un motor de desarrollo en toda esta situación que estamos viviendo. Y todo esto, pues, espero que lo superemos juntos, nosotros como empresa y vosotros como representantes de la ciudadanía, porque estamos seguros que juntos nos sumamos, estamos seguros que multiplicamos nuestras capacidades y nuestra inteligencia, y trabajando juntos creo que podemos conseguir que el observatorio sea un puntal importante en toda la gestión de la empresa. Así que me quedo con la frase de Pablo Picasso: cuando llegue la inspiración, que nos encuentre trabajando. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Nos ha puesto deberes. Es verdad que queremos hacerlo con herramientas colaborativas que nos permitan no quitaros demasiado tiempo presencial. Algunas cosas sí conviene que nos veamos la cara. Bueno, estamos justo en el tiempo de horario, pero no creo que debamos de acabar sin dar algunas palabras, responder algunas preguntas, escuchar ya algunas aportaciones que pudiera haber. Así que, si os parecen estos 10 minutitos que nos quedan, si alguno de los presentes desea tomar la palabra, es su momento.
Nuestro amigo José Luis Osuna es el primero que se lanza a hablar. Sí, bueno, yo felicitar a la casa y felicitar a los participantes por el evento y a propósito de eso, como yo creo que hay que venir a estos sitios pues a tomar notillas y aprender, al menos desde mi concepción de docente e investigador social, pues he estado tratando de buscar y de ver algo que me ha resultado muy sugerente, por eso no era retórica la felicitación, y es el hilo conductor entre la exposición de Cristina hasta Consuelo. No es que quiera obviar a los altos representantes, consejero delegado y alcalde y presidente del Consejo de Administración, sino que ellos focalizaron mucho en la situación coyuntural de la sequía, ¿no? Yo estoy en el discurso de qué nos está pasando, que nos preguntaba Cristina en sus reflexiones, y un poco la respuesta de esta casa. Una respuesta que además tengo que reconocer, y lo digo con agrado por ser coparticipante, bueno, una empresa pública dedicada a la gestión de un derecho humano, que es capaz de darle rango de institucionalización a un observatorio de participación de agentes de la sociedad civil y empresarial. Bueno, a mí me parece que hay pocos casos. Hay pocos casos. Y en ese sentido no es ni bueno ni malo el que se haga, pero es un comienzo. Y busco el relato, y el relato, decía Cristina, oiga, miren ustedes, eso de participar está muy bien. Y yo le comentaba antes afuera que cuando me vinieron jóvenes alumnos que hoy están en el Congreso de los Diputados, para suerte de este país, pero me decían, es que hay que participar, hay que más elementos de participación. Y yo les decía, hay 300 órganos de participación en la Junta de Andalucía. 300 órganos de participación. O sea que mirémonos bien y tentémonos la camisa a la hora de pedir participación. A lo mejor es otras cosas, o otra forma, o desde otro punto de vista. Cristina decía, miren ustedes, hay que pasar a coproducir. Y eso me lleva a mí a la involucración. Y la involucración de este observatorio está en... Consuelo ha tenido y yo se lo agradezco mucho, de haber puesto las fichitas en la pared a mano de lo que decíamos un libro en blanco, porque la metáfora de Cristina de vienes a mi fiesta o organizamos, ¿qué organizamos? Bueno, pues aquí estamos en el qué organizamos, ¿no? Y ahí este observatorio tiene un protagonismo que está de manera expresa en eso que llamábamos la clave de conjunción entre planificación y evaluación a la hora de elaborar el Plan 2030, que es cohesionar, alineando al conjunto de la empresa con la estrategia, por tanto al observatorio, validar, es decir, validar su cumplimiento en el medio y largo plazo, por tanto desde el observatorio, comunicar cuantitativa y cualitativamente a mayor conocimiento, incrementar las alianzas, y el observatorio es una forma, lógicamente, de facilitar las relaciones de confianza con los grupos de interés del entorno, que son los que están representados en el observatorio, medir el impacto de la actividad de la empresa en la sociedad, rendir cuentas, aumentar la reputación, mejorar la percepción. En fin, acabo. Pues eso, como le dijo Ortega y Gasset a los argentinos después de que ellos le contasen las cosas buenas, a la tarea. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu aportación. Evidentemente, dentro de la idea que tenemos del observatorio y que veníamos dándole vueltas a qué es lo que queríamos de evolución, Cristina le ha puesto nombre y lo ha concretado, que es, queremos invitaros a coorganizar la fiesta con nosotros. No queremos solo invitaros, que ya lo estáis, queremos dar ese paso más. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Animaros que el observatorio es participación. Sí. Buenos días. Nada, pues sobre todo felicitaros porque, sobre todo por el grado de humanidad que reflejáis y al tener la capacidad de aglutinar a todos los grupos sociales, que es muy importante, tan diversos, y que todos tengamos el fin común, que es el que nos caracteriza, ¿no? Y es este Observatorio del Agua de Masesa, que es donde vamos a poder plasmar ese hoy que está reconocido como es el agua como el oro, ¿no? Como el oro y el futuro, que es el que nos va a delimitar y nos va a situar en función de la cantidad de agua que tengamos en la sociedad.
Es un gran trabajo que se está realizando. Nosotras desde ANSEMA se nos ha dado un sitio donde vemos que la mujer es un factor fundamental dentro de la sociedad y que tenemos muchísimo que aportar en este observatorio. Gracias. Bueno, gracias a ti. La bolsa de deuda que tenemos con todas vosotras y todos vosotros por darnos, Jaime lo dice mucho, lo más valioso que hay en este momento, que es el tiempo, irrecuperable, y que dedicáis parte de vuestro tiempo a esta coproducción que queremos hacer, nos hace tener que devolveros en términos de compromiso, en términos de servicio público, todo lo que venís haciendo. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Sí, Juan Francisco. Si te da igual, Paco, ¿eh? Es que a mí cada vez que me llama alguien don, me pongo a temblar. Bueno, yo creo que hoy estamos en un momento importante. Bueno, yo para que no me sepa quién soy, represento a la Federación de Asociaciones Vecinales de Sevilla, ¿no? Y llevo ya tiempo colaborando y participando con Emasesa en esta preocupación. Y yo creo que una de las cosas que debemos que destacar y hay que llevar convencimiento de los vecinos y vecinas es que tenemos la suerte de tener una empresa pública gestionando nuestro agua. Yo creo que es una cosa que hay que resaltarla siempre como un valor importante, ya que no en todas las ciudades se da esta circunstancia. Y también que esta empresa pública, en este caso municipal de agua, lleva tiempo trabajando para que el agua sea un bien social, un bien que llegue a todos, un recurso que llegue a la ciudadanía y a la vecindad en igualdad de condiciones, y que también la calidad que tenemos, yo por lo menos así lo observo, es una de las más importantes, de las mejores aguas que se están consumiendo en nuestro país, ¿no? O sea que, digamos, estamos en unas condiciones óptimas. Ahora se presenta un peligro a medio plazo, a medio largo plazo, un peligro de desabastecimiento posible, y lógicamente se pone un instrumento hoy en marcha para tratar de que, siendo un poco más conscientes, seamos capaces de aguantar, como ya se aguantó en los años 90, la sequía que tuvimos tan gruesa, tan grande, y digamos que la vecindad, yo creo que respondió de una manera unánime, respondió a aquel reto, a aquel problema, y se superó. Yo pienso que que tenemos a medio o largo plazo también lo vamos a superar, porque yo creo que la conciencia del uso sensato, del uso responsable del agua en nuestra sociedad, en nuestra Sevilla, creo que lo llevamos dentro unas pocas de generaciones. Así que por parte de nosotros, del movimiento vecinal, creo que hemos estado antes y lo vamos a seguir estando, igual que las otras organizaciones de base vecinal, como la de consumidores, etcétera. Vamos a seguir estando en primera línea en llevar la conciencia de nuestros vecinos y vecinas, nuestros socios, llevarle la conciencia de que hay que cumplir ese objetivo, porque es un objetivo además posible, no es demasiado exigente y no debemos llegar a otro objetivo todavía más grave. Por lo tanto, debemos de ponernos las pilas y simplemente modificar un poco nuestras conductas, intentar de ahorrar el agua antes de tirarla a los alcantarillados, de darle quizá un doble o un triple uso, si es posible, y también que a lo mejor si somos excesivamente o hemos sido hasta ahora excesivamente limpios, seguí la frase aquella que me enseñaba a mí en el colegio cuando chico, que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos se ensucia, ¿eh? Y entonces, bueno, pues de esa manera, posiblemente, evitemos tener que estar limpiando todos los días o limpiándonos todos los días. Así que
espero que seamos capaces, y también pedir quizás a la misma empresa Emasesa, pedirle algún apoyo en los elementos de participación, porque en los últimos tiempos, y lo ha dicho la profesora Cristina hace un rato, de que bueno, la sociedad está perdiendo el tema de participación bastantes puntos, y digamos el individualismo se ha asentado en nuestra sociedad, y tenemos que ayudar a que la toma de conciencia también haya que invertir algo en la toma de conciencia, no solamente en publicidad, en información, en formación, etcétera, sino también en concienciación. Y eso, pues, si hay que dedicar algunos medios, pues hacerlo. Así que yo agradezco a toda la organización de Emasesa, primero que estén ahí y que además se dediquen, como siempre ha sido, en atender a los vecinos y vecinas, que en definitiva somos todos, tanto los empleados, los técnicos y los accionistas de Emasesa, pero todos somos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y a todos nos corresponde arrimar el hombro y empujar el carro que habéis puesto en marcha. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paco, siempre por tu participación, y de las vecinas y vecinos a quienes tú y tu junta directiva representáis, que tenéis siempre una participación que nos obliga a ser mejores, una participación exigente, que es lo que necesitamos en estas aportaciones. Sí, había una palabra por allí. Yo desde aquí con el foco ese no veo quién. Clara, nuestra jefa de Recursos Humanos. Cuando quiera, Clara. Buenos días. Bueno, yo simplemente, de una manera muy breve, hacer una reflexión por el día en el que nos encontramos, víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que, como sabemos, se celebra mañana. Y no quería desaprovechar la oportunidad de hacer hincapié en esta cuestión. Ya nos comentaba Cristina Monge cómo estamos en un momento clave para la sociedad, en el que se está redefiniendo el contrato social, ese contrato social tan importante para la sociedad moderna que conocemos y que se produjo en el momento de la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, cuando se pretendían eliminar las desigualdades que en aquel momento existían en las sociedades, y sobre todo eran unas desigualdades de clase. Un contrato social, como digo, tan importante para la sociedad que hoy conocemos, pero que adolece de un enorme problema, que radica en que relegó a la mujer al ámbito de lo privado y la apartó del ámbito público. Y ese problema tan importante lo seguimos arrastrando hoy día. Por tanto, no podemos volver a cometer el mismo error. Simplemente quería lanzar esta reflexión de que ahora que estamos redefiniendo ese contrato social, no podemos volver a olvidar a la mujer. Una mujer que está sufriendo en mayor medida las consecuencias de la pandemia y las consecuencias del cambio climático. Se está viendo en muchísimos informes que se han elaborado, en concreto en cambio climático, como tanto los países desfavorecidos como las mujeres son las personas que más cargas acarrean en este sentido. Y, por tanto, simplemente lanzar esta reflexión a todos y todas de que, una vez más, tenemos una oportunidad de redefinir el contrato social, eliminando las desigualdades y contando con la participación de mujeres y hombres. Nada más. Gracias. Cristina, no nos podemos olvidar de este problema, y justamente este año celebramos el día en relación con el desarrollo sostenible, donde la mujer tiene un papel muy importante que desempeñar. Así que tomamos nota, Clara. Gracias. Pues muy bien, no veo a nadie más con la mano levantada. Si os parece, terminamos aquí. Queremos daros las gracias por haber venido hoy y por seguir ofreciendo a coproducir esta fiesta comprometida de lucha contra las desigualdades, de lucha contra las consecuencias del cambio climático, de conseguir un mejor servicio a la ciudadanía. Y no quiero irme sin darle también las gracias a las compañeras y compañeros de Emasesa, de distintas divisiones y departamentos de esta casa, que en su día a día hacen posible también esta participación, y de los que siempre tenemos que tirar para dotar de contenido y de debate a nuestras mesas asesoras y a nuestro proceso participativo. Ahora, al salir, os vamos a dar un pequeño obsequio para que tengáis un recuerdo presente de este plenario, y hasta la próxima convocatoria. Muchas gracias.